Agradecidos a nuestro Dios por permitirnos continuar con nuestro estudio bíblico. En esta semana vamos a continuar revisando el capítulo 21, pero hoy lo haremos en su quinta parte. Es donde habíamos realizado ya una revisión del versículo 26, en donde declara en este enunciado: después de aceptar la recomendación, Pablo se une y financia a algunos cristianos en un rito de purificación judía. Recordemos que aquí los ancianos de Jerusalén pidieron a Pablo para que financie a algunos jóvenes en la purificación de estas personas, para que pueda tener aceptación de parte de los judíos. Y vemos también que en realidad esto se da de tal forma que no todos creen que realmente lo que Pablo hizo fue lo correcto. Pero analizando aquí y bajo la luz de la palabra, vamos a ver lo que indica. Muchos comentaristas creen que esta fue una promesa terrible por parte de Pablo. Incluso había sido hipócrita. Este es un comentario que realizan algunos comentaristas. Sin embargo, el motivo detrás de el patrocinio de Pablo para que estos cristianos judíos completaran su voto nazareo es explicado en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 20, en donde dice: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley. Y aquí aclara entre paréntesis, dice: aunque yo no esté sujeto a la ley, pero como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Entonces aquí vemos exactamente de que Pablo hacía muchas cosas que, sabiendo que esto no ofendía o que no estaba en contra del evangelio, él lo hacía. Él lo realizaba y por esto no tuvo ningún inconveniente en financiar a estos judíos en la purificación. Pero entonces, ¿a qué nosotros nos vamos a regir para explicar exactamente este comportamiento de Pablo? Cuando había de presentarse la ofrenda para cada uno de ellos, dice ahí la palabra de Dios que es importante entender que esta ofrenda o el sacrificio de un animal no se hacía con el propósito de la expiación o del perdón. Vamos a ver entonces que si bien es cierto, Pablo hacía ciertas cosas o aprobaba ciertas cosas de la ley, pero no todas. ¿Por qué? El momento, como decíamos aquí, hacían una ofrenda en sacrificio de un animal, no hacía con el propósito de expiación o del perdón. Pablo entendía perfectamente que solo el sacrificio de Jesús en la cruz podía expiar de pecado. Entonces, esto es lo que en realidad causó mucha confusión, y es por eso que tanto en ese momento que él realizó todo esto, como posteriormente en los comentarios que nosotros habíamos visto, personas creían que era hipócrita, que no estaba haciendo las cosas bien. Pero con esta aclaración nosotros vemos, ¿no es cierto?, que definitivamente Pablo estaba defendiendo y estaba predicando la palabra de Dios, el evangelio referente al sacrificio de Jesús. Tanto es así que en capítulos anteriores nosotros habíamos visto que Pablo se centraba siempre en el sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces, sin embargo, no todo sacrificio en el sistema judío era por expiación. Muchos eran por agradecimiento o dedicación, tal como lo era este, que era un ritual de dedicación, de purificación judía de estas personas. Entonces, vamos a ver un poco más adelante en los versículos del 27 al 30, en donde los judíos de Asia
alborotan a la multitud en contra de Pablo. ¿Qué quiere decir con esto? Que definitivamente lo que los ancianos pretendieron al cogerle a Pablo para que financie este ritual de la purificación de los judíos, no convenció definitivamente a la multitud. Y aquí declara, ¿no es cierto?, que fue un grupo de judíos del Asia que alborotaron a la multitud en contra de Pablo por todo lo que él estaba haciendo. Entonces, ¿qué sucede? En la palabra de Dios dice que unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud. Esto está escrito en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos afirmaban que Pablo estaba contra el pueblo de Israel, la ley y este lugar que significa el templo. Pero estas acusaciones eran infundadas, porque definitivamente, como mencionábamos anteriormente, era un malentendido. Pablo solamente rechazaba creer en cualquiera de estas como la base de la justificación ante Dios, la cual viene solo del sacrificio de Jesucristo. Entonces, como vemos, lamentablemente estos judíos no estaban aceptando el sacrificio cruento de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y esto es lo que Pablo estaba comunicándoles. Esto es lo que Pablo les estaba indicando, que ciertos sacrificios no tenían sentido ya hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Esta situación provocó algo tremendo en la multitud, porque los cargos contra Pablo, como se lo menciona en este mismo capítulo, en el versículo 28, dice, eran un eco de los cargos por los que fue ejecutado Esteban. Mire qué tremendo como aquí se ve. Recordemos que Pablo ayudó a dirigir esta ejecución contra Esteban. Ahora él estaba siendo acusado en una forma muy similar por los judíos, y esto hace que definitivamente se pueda recordar. Nosotros creemos que definitivamente Pablo en estos momentos, él recordaba la situación de Esteban, él recordaba la situación de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra, así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo. Lamentablemente, ¿no es cierto? Esto se dio, la multitud se había incrementado porque adicional era el tiempo de fiestas, como lo declara en el capítulo 20, versículo 16. Estaba enfurecida porque creían que Pablo no solo había predicado contra el pueblo, contra la ley y contra el templo, sino que también había profanado al templo al traer gentiles a sus patios interiores. Ellos dijeron, además de esto, ha metido a griegos en el patio y ha profanado este santo lugar. Bien, entonces toda esta situación lo consideraron como que Pablo iba rompiendo, iba en contra de lo que estaba escrito de la ley de Moisés. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿No es cierto? Sobre todo, hablemos de Trófimo, como dice las escrituras. Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Pero ¿qué es lo que sucedió con esto? Aquí es necesario aclararlo. Estaba absolutamente prohibido para los gentiles ir más allá del patio de los gentiles. Recordemos, todo esto estaba distribuido tanto para mujeres como para gentiles, y sobre todo en la parte ya interior era la parte donde los judíos podían ingresar. Entonces, este patio de los gentiles estaba separado, y ellos no podían pasar de ese patio a donde estaba justamente
en la parte interior, en los terrenos del templo. Se había puesto señalamientos que decían, y lo menciona claramente aquí, tenía una leyenda tanto en griego como en latín: ningún extranjero puede pasar la barrera que rodea al templo y al recinto. Cualquiera que sea sorprendido traspasando será personalmente responsable por su muerte resultante. Entonces, siendo así que existía toda esta prohibición y considerando que Pablo había permitido que uno de los gentiles ingrese a ese lugar, entonces ellos estaban muy molestos. Pero los romanos fueron tan sensibles en esto que autorizaron a los judíos a ejecutar a cualquiera que cometiera una ofensa de esta forma, incluso si era un ciudadano romano. Entonces ellos no solamente que permitieron, sino que también respetaban, inclusive, como decía, los romanos. Es allí donde nosotros nos damos cuenta cómo en realidad estuvo todo esto. Más adelante, de los versículos 31 al 36, los soldados romanos rescatan a Pablo. ¿Por qué? Siendo que la situación se complicó, la multitud se levantó por los judíos estos de Asia, en donde acusaron a Pablo, entonces ellos procuraron matarle. Pablo había sido tomado por una multitud enfurecida, y esa multitud no quería solamente sacarle fuera de los jardines del templo. Ellos querían matarlo ahí mismo en el área del patio exterior del templo. Pablo ya había estado antes cerca de morir por ataques de multitudes asesinas, y esto lo podemos recordar allá en el capítulo 14, de los versículos del 5 al 19, por lo que debió haber pensado: aquí vamos otra vez, otra situación muy parecida. Lamentablemente, Pablo sufrió muchos ataques, muchos problemas, muchas situaciones difíciles, tanto de lapidación como en este caso que querían matarle. Se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Entonces, como recordemos, los romanos mantenían el orden. Entonces, desde la torre de Antonia, en la esquina noreste del monte del templo, había más de 500 soldados romanos que tenían su puesto a tan solo 2 tramos de la escalera del patio de los gentiles. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos estaban cerca de todo este lugar y lo que querían hacer era evitar estos problemas. Vemos entonces allí que definitivamente algo sucede, y cuando ellos vinieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Sí, entonces fue definitivamente que si los romanos no llegaban, la multitud mataba a Pablo. Los romanos no simpatizaban con Pablo, ellos no estaban de acuerdo a lo que él estaba haciendo, pero estaban interesados en mantener el orden público. Por lo que arrestaron a Pablo tanto por su propia protección como para eliminar la causa del alboroto. Pero ¿qué es lo que sucedió? Aquí vamos a ver que definitivamente a Pablo le encadenan. Significa que Pablo fue esposado a otro soldado por ambos lados. Pablo debió haber recordado inmediatamente lo que realizó esa profecía Ágabo. Ágabo menciona allí en el capítulo 21, versículo 11, de que definitivamente Pablo no debía ir a Jerusalén. ¿Por qué? Con el mismo cinto que él mencionaba, dice, será atado. Y eso es lo que sucede ahora que él es esposado. Hasta aquí llegamos con nuestro estudio bíblico para esta semana. Continuaremos, si así Dios lo permite,
el próximo miércoles.